Bueno, pues en este año hemos estado estudiando acerca de la familia y nos hemos detenido en un tema muy importante que se encuentra en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. La semana pasada comenzamos este estudio que se llama Pensando Bíblicamente para Vivir con Gracia. Y estudiamos que estamos compuestos por una gran diversidad de personalidades, de gustos, de trasfondos. Tan solo hay que voltear a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que todos somos diferentes. Esto hace que cada persona vaya desarrollando ciertas convicciones y preferencias dependiendo del círculo donde se esté desarrollando, lo cual puede generar grandes problemas cuando elevamos nuestros gustos, nuestras preferencias a un nivel de ley divina. Pablo sabía de este problema, así es de que por esa razón escribe Romanos capítulo 14. Este capítulo no habla acerca de la salvación, no habla de cuestiones de pecados o problemas doctrinales. Como vimos la semana pasada, todo esto ya se tocó en los capítulos anteriores. Este capítulo es sobre problemas relacionados con opiniones y preferencias que cada uno de nosotros tenemos y vamos desarrollando mientras vayamos madurando conforme a la imagen de Cristo Jesús. Pablo en esta sección mostrará que lo más importante es la unidad, no la uniformidad. Mi objetivo debe de ser la unidad que Dios nos dio por medio del Espíritu Santo, no aplicar mis preferencias a los demás, como vimos en Efesios capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Mi objetivo no debe de ser que mis hermanos vivan, piensen, se muevan y se desarrollen como yo quiero en cuestiones que no son doctrina fundamental ni tampoco son cuestiones pecaminosas, simplemente son cuestiones de opiniones. Y esto es lo que estudiamos la semana pasada. Romanos 14 del 1 al 4 dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí hay dos palabras claves, recibid y opiniones, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Charles Spurgeon decía lo siguiente con respecto a este tema: cuando los cristianos discuten sobre asuntos secundarios, el mundo deja de ver a Cristo Jesús en ellos. La unidad es lo primordial, es el adorno del Evangelio. Y el Señor Jesucristo lo dijo con estas palabras: en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Así es de que sobre todas las cosas nosotros debemos de buscar la unidad. Y hemos estudiado este tema. Cuando nosotros leemos estos versículos del capítulo 14, nosotros no nada más detectamos problemas como lo estudiamos la semana pasada. Aquí detectamos dos grupos de personas. Miren bien lo que dice el versículo 1. Recibid ¿a quién? Al débil. Entonces hay un grupo que es conocido como los de conciencia débil. Recibid al débil. Muchos creyentes judíos aún cargaban costumbres y ceremonias rituales sobre ellos y les costaba mucho trabajo apartarse de ellas. Por su parte, los gentiles, los que no eran judíos, ellos se habían convertido y no querían relacionarse con su pasado idólatra. Todo esto generaba preferencia en ellos.
Por lo tanto, ambos grupos podrían tener ciertas áreas de debilidad y ver mal a aquellos que no pensaran igual que ellos. La debilidad de estos hermanos era principalmente doctrinal, no moral. Ya dijimos que no es cuestión de pecado o de doctrina, simplemente es cuestión de preferencias. John MacArthur describe al débil de esta manera. Miren lo que dice él. El débil, el de conciencia débil, es aquel que por su trasfondo y conciencia no entiende plenamente aún las implicaciones de la libertad cristiana. Por eso evita ciertas comidas, días o prácticas por escrúpulo o precaución, no por rebeldía. En su conciencia él quiere agradar a Dios. Lo que MacArthur dice es que el trasfondo de cada persona va a influir al querer agradar a Dios. Los que venimos de Centroamérica somos sensibles a ciertas prácticas. Los que venimos de la religión tradicional somos muy sensibles a ciertas cosas que hacíamos antes y no queremos que se nos relacione con esas cosas, por eso las vemos mal. Mas sin embargo, nosotros que estamos en este país, esas mismas prácticas aquí en América del Norte no se ven tan mal. No tienen esa misma carga que nosotros tenemos. Y no estamos hablando cuestiones de pecado, obviamente, sino cuestiones de preferencia. Y la semana pasada mencionábamos algunas prácticas. Por ejemplo, ¿como o no como pan de muerto? ¿Como o no como la rosca de Reyes? Y hay quienes lo ven mal por el trasfondo. Y hay quienes dicen, es pan, es pecado si no lo sopeas en chocolate. Eso sí es pecado. Pero son prácticas que traemos y nos pesan. No queremos que se nos relacione con eso de donde venimos nosotros. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Cuando él habla del débil, de conciencia débil, no indica que es carnal. Tampoco esta es una descripción despectiva. No lo está tratando como un creyente de segunda clase. La palabra indica literalmente falto de fuerza. Describe a un creyente cuya conciencia aún no ha sido instruida por la libertad que tenemos en Cristo Jesús para hacer ciertas cosas. El débil en la fe, esta persona, este creyente, él es genuino, pero simplemente necesita crecer en su entendimiento de lo que debemos y no debemos de hacer. Y también debe de crecer en deshacerse de ese trasfondo del cual él viene. El débil en la fe se conoce de la siguiente manera. ¿Qué características tiene el de conciencia débil? Bueno, este tipo de personas son inmaduros en la comprensión de la libertad que se tiene en Cristo Jesús. No entienden que tenemos ciertas libertades en Cristo Jesús. También este tipo de hermanos tienen una conciencia más sensible, fácilmente se ofenden con prácticas no pecaminosas. También ellos se abstienen de ciertas comidas, bebidas o días especiales por temor a caer en pecado. Ellos prefieren abstenerse de todo eso. Y vimos la semana pasada que está bien, no hay nada de malo en ello. Ahora, ¿cuál es el error de estos hermanos? Su error es que usualmente juzgan al otro grupo por considerarlo muy liberal, por considerarlo que no es espiritual, en cuestiones de preferencias. Nuevamente, no estamos hablando de pecados, no estamos hablando de doctrina fundamental, no. ¿Qué es lo que necesitan estos hermanos de conciencia débil? Estos hermanos que son más sensibles. Bueno, necesitan que yo les ayude a madurar. Necesitan que yo les muestre paciencia a cada uno de ellos. Ahora, pueden decir ustedes, yo no soy hermano débil. Pues si te evalúo en general, quizás no, pero estoy seguro que quizá hay ciertas áreas en tu vida
donde se muestra esa debilidad, esa conciencia débil. Así es de que yo también necesito en ciertas áreas que me ayudes a madurar, que me tengas amor y que me tengas paciencia. No hay que hacer tropezar a este hermano que es más sensible. No hay que presionarlo, no hay que destruirlo por la comida. Si él se abstiene de comer, vamos a estudiar la semana que entra. Yo no voy a comer enfrente de él para hacerlo tropezar. Yo debo de pensar en su crecimiento, en que él madure más y sea más como Cristo Jesús. Yo debo de enseñarle con amor que no debe de imponer sus opiniones sobre mí como si fueran mandamientos. Él lo hace con una buena intención, pero yo con amor, con paciencia, le debo demostrar con las Sagradas Escrituras que no es la forma adecuada de hacerlo. Ahora, cuando leemos este versículo 1 de Romanos 14, dice, recibid al débil en la fe. Entonces, esto implica, ¿qué implica esto? Que hay un segundo grupo y son aquellos de conciencia fuerte. El segundo grupo, por implicación, son aquellos que tienen una conciencia más fuerte. Este grupo no es un grupo superior, por decirlo así. Simplemente ellos están más instruidos en lo que son las doctrinas bíblicas y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Este grupo de personas ha entendido mejor la gracia. No es que sea más santo o que sea más querido por Dios o que sea preferido de Dios, no. Simplemente él ha entendido más este concepto de la gracia de Dios. La diferencia con el débil no es su posición delante de Dios, ya que como estudiamos la semana pasada, ambos han sido justificados, ambos han sido recibidos por Dios. Ambos han llegado a Romanos capítulo 14. La diferencia básicamente radica en su madurez en asuntos de conciencia. Este grupo de personas son más maduros. A ambos hermanos los ha recibido el Señor. Miren lo que dice Romanos 14:3. Miren el versículo 3 lo que nos enseña. El que come, es decir, el de conciencia fuerte, el que come, no menosprecia al que no come, es decir, al de conciencia débil. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué no hay que menospreciar al que no come y no hay que juzgar al que come? Mira lo que dice el final del versículo 3. Porque Dios le ha recibido. Ambos tienen el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre Celestial. Son hermanos, simplemente que uno es más maduro en ciertas prácticas que el otro. Este grupo de hermanos de conciencia fuerte se conoce de la siguiente manera. Estas son las características que tiene este grupo de creyentes. Ellos tienen mayor madurez doctrinal en temas de conciencia. No se sienten atados por costumbres ni ritos. Ellos le entran a la rosca de Reyes sin ningún problema. El único problema que tienen es cuando les sale el monito y no quieren comprar tamales. Ellos dicen, es simplemente pan y es un juego. No lo estoy adorando, alabando, no, simplemente es pan, lo ven así. Pero los que venimos de un trasfondo y queremos que no se nos relacione con ese trasfondo, nos cuesta trabajo sopear el pan en el chocolate. Y por eso decimos, mejor pásame una concha. No es que no comamos, sí comemos, y vaya cómo comemos. Y no van a ver esta noche después del servicio y la semana que entra. Así es de que este grupo de personas no se sienten atados por costumbres ni ritos. Y dicen, como dice Corintio, un ídolo nada es. No ven el alimento o días como algo malo en sí. Por eso lo disfrutan con libertad. Miren lo que dice Romanos 14:14, más adelantito. Romanos 14:14.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es simplemente un arroz, que es simplemente pan. Pero a lo mejor el otro dice, no es simplemente pan. Y él piensa que es algo más. Y esto no es cuestión de pecado. Ambos, como vamos a ver más adelante, está bien delante de Dios. ¿Cuál es el error de estos hermanos maduros? Pues que menosprecian al débil por creer que son legalistas, por creer que son exagerados y los ven como menos. Este es un error grave que va a atentar la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Qué necesita este hermano fuerte? Él necesita limitar su libertad por amor a sus hermanos que son débiles, para no hacerlos caer. Necesita tenerles paciencia, amor, llevarlos de la mano y no hacerlos tropezar. No debe de usar su libertad con arrogancia, con presunción, al contrario. Debe de usarla, pero para ayudar al hermano débil. Así es de que estos son los dos grupos de personas que están teniendo problemas, y muy seguramente en tu hogar también hay este tipo de divisiones, este tipo de circunstancias, de problemas. Debemos nosotros de tener cuidado de elevar ciertas prácticas a dogmas de fe cuando la Biblia no dice que es así. Nosotros podemos hacer como padres una serie de reglas. Haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Pero eso no va a hacer más santo a nuestros hijos. Al contrario, los va a llevar al legalismo creyendo que están bien delante de Dios, siguiendo unas reglas, aunque su corazón, su convicción esté en otro lugar. Y en el momento adecuado, en el escenario adecuado, con las personas adecuadas, ¿qué creen que van a hacer? Se van a apartar. Por eso debemos de tener cuidado en no caer en estos extremos con ellos. El otro extremo es, haz lo que quieras, ve a donde quieras, diviértete como quieras. Y es precisamente lo que predicaba el pastor Chance en esta mañana cuando me voló mis notas. ¿Se dieron cuenta? ¡Qué bárbaro! Ya no puede uno ni estar tranquilo aquí en la iglesia. Le echan un ojo acá a sus notas y luego las predican ahí en el sermón. ¿Qué debo de hacer para contribuir a la armonía y unidad en mi iglesia y en mi familia? Mi familia y yo debemos respetar al que come con libertad y no debemos de juzgar al que se abstiene de comer. Debemos de respetarnos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Sí. 2 hermanos están listos, los otros ya se congelaron y eso que todavía no baja la temperatura como va a bajar. ¿En qué cosas que son opiniones tiendo a juzgar al que lo hace con plena libertad? ¿Ya viste? Y hasta sopea la rosca de Reyes sin vergüenza. ¿En qué cosas que son opiniones tiendo a juzgar al que lo hace con plena libertad? Siguiente pregunta. ¿En qué cosas que son opiniones tiendo a menospreciar al que se abstiene de hacerlo? Legalista, pues que no tienes hambre y mira, y sabe bien rico con chocolate. ¿En qué áreas? Quizás en ciertas áreas caemos en lo que es conciencia débil y en otras conciencia fuerte, juzgamos o menospreciamos. ¿Por qué tenemos que recibirlos? Ambos grupos buscan la paz que edifica. Miren lo que dice los siguientes versículos. Ambos grupos, ¿saben lo que están buscando? La paz. Ellos están buscando hacer lo que agrada a Dios en una manera inadecuada, pero lo están haciendo. Y es que discutir sobre opiniones es un peligro más común de lo que imaginamos. Si no me creen, nomás métanse a Facebook, a Instagram, a Snapchat. Hay una gran variedad de discusiones por opiniones. La iglesia de Roma no era la única a la cual Pablo ministró sobre este tema. Ve conmigo a Primera de Corintios. Mira lo que dice Primera de Corintios.
capítulo 8, miren los versículos del 8 al 11. Pablo les escribe a los hermanos de esta iglesia y miren lo que les dice. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. ¿Dónde he oído yo esto? ¿Dónde he oído yo esto? Romanos 14. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Menos gorditos, sí, ¿verdad? Pero no menos espiritualmente. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quiénes? Los débiles. ¿Dónde he oído yo esto antes? Romanos capítulo 14. Versículo 11, miren lo que dice. Y por el conocimiento tuyo, ¿se acuerdan lo que dijimos? Los de conciencia fuerte son más maduros en este aspecto. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Lo que vimos, Cristo lo ha recibido también. Y la respuesta es no. Debemos de tener cuidado. En estos versículos vemos los mismos elementos de Romanos 14. ¿Te das cuenta? Un hermano de conciencia débil y uno de conciencia fuerte. Uno con más conocimiento doctrinal que el otro. Ambos teniendo discusiones y fricciones sobre opiniones, falta de unidad entre estos hermanos ahí en la iglesia y quizá, no sé, a lo mejor en sus hogares. Ambos eran creyentes, a ambos los había recibido el Señor, ambos tenían el Espíritu de Dios, ambos buscaban agradar al Señor. Entonces este problema puede suscitar en cualquier lugar y a cualquier hora y puede ser usado cualquiera de nosotros. Debemos de tener mucho cuidado, porque nuestra iglesia y nuestra familia no están exentos de este tipo de problemas. En nuestros hogares e iglesias también hay creyentes de conciencias fuertes y de conciencias débiles en diferentes áreas. Quizá tú eres de conciencia fuerte en ciertas áreas, pero en otras quizá eres de conciencia débil. Quizá en ciertas cosas no juzgas, pero tiendes a menospreciar en otras. Hay que tener cuidado. Esto se hace más complejo porque en algunas áreas podemos ser más fuertes que en otras. Y esto genera fricciones entre nosotros. Por esa razón la meta no debe de ser que cada miembro de mi hogar y de mi iglesia piensen como yo. Eso es un error. Somos parte de un cuerpo. Y todo mi cuerpo no es dedo, todo mi cuerpo no es ojo, todo mi cuerpo no es boca, no. Somos diferentes. La meta debe de ser caminar todos unidos en amor, con paciencia y verdad para reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y en esto conocerán los de allá afuera que somos discípulos del Señor Jesucristo si nos amamos los unos a los otros. No si ganamos argumentos o si ustedes piensan, actúan, viven y se mueven como yo. No, eso es un error muy grave. Así es de que el objetivo siempre debe de ser la unidad, no ganar una discusión sobre opiniones. Por eso dice Pablo en este versículo 1, Romanos 14:1, recibir. Miren la palabra que él está usando, recibir. Recibir al débil en la fe, no para contender, sino para contender sobre opiniones. Sí, yo lo recibo, pero ahorita me lo voy a poner como chancla. No, no es lo que Pablo dice. Pablo de entrada comienza este argumento con una orden imperativa y dice, recíbelo. Recíbelo. La palabra indica una aceptación personal y voluntaria. Recíbelo, no lo menosprecies, no lo veas como alguien de segunda clase porque no piensa como tú en situaciones de opiniones. En otras palabras, dale acceso pleno a la comunión cristiana. Pablo dice que debo de recibir a mi hermano por el bien de la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Si Dios recibió a mi hermano, yo debo de recibirlo, aunque no piense igual que yo en asuntos secundarios. La única excepción es que le vaya a la América. Ay, sí, soy débil y lo voy a confesar. Sé que hay algunas águilas por aquí,
Pero después me arreglo con ustedes. Los voy a recibir, pero en mi oficina ustedes. Van a ver. No debo de tratar a mis hermanos como enemigos, porque Cristo también los compró con su sangre preciosa. Con la ayuda del Espíritu Santo, yo debo de evitar resentimientos, rivalidades, juicios precipitados, desprecios, indirectas. Te digo, Juan, para que entienda Sebastián, y por allá a ver si Pedro le cae algo también. No, eso no es agradable delante de Dios. No debo de poner mis preferencias a niveles de mandatos divinos. Debo de ejercitar mi fe y confiar que el Señor es el que va a trabajar en ese hermano, en esa vida, así como el Señor está trabajando en mi vida. Pensar así me va a ayudar a ejercitar esa paciencia, esa mansedumbre, esa humildad y ese amor por el hermano. Entonces sí, los de afuera podrán vernos que estamos unidos y que somos discípulos del Señor Jesucristo. Si recibo a mi hermano como Dios dice, el de conciencia fuerte no mirará hacia abajo a quien no comparte su libertad. Al contrario, lo va a ver al mismo nivel. El de conciencia débil no contenderá con quienes no comparten su conciencia más estricta. Al contrario, podrán trabajar hombro a hombro unidos. Pablo más adelante resalta que hay cosas más importantes que mi opinión. Miren lo que dice Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos, ¿qué? Contribuyendo ¿a qué? La paz. La paz y a la mutua edificación. Debemos de contribuir, no arruinar, no poner tropiezo. Yo debo de contribuir. Versículo 20, mira lo que nos dice Pablo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o de tu preferencia. No la destruyas por eso. Dijimos la semana pasada, esto se ve seguido con los que tenemos hijos o jóvenes adolescentes. ¿Por qué los hijos de aquel hermano sí y nosotros no? ¿O por qué ellos no y nosotros sí? La respuesta es fácil. Porque ellos son hijos de aquellos y ustedes son hijos de nosotros. Tenemos diferentes preferencias, diferentes formas de ver la vida, diferentes llamados, diferentes estándares. Yo no puedo esperar que todos ustedes eduquen a sus hijos de la misma manera que yo eduqué a los míos. Sería un error muy grave y hasta pecaminoso. Pero si quieren les doy buenos tips de cómo hacerle para que le vayan al Cruz Azul. Y funciona, toda mi familia le va al Cruz Azul. Ay, mi esposa me salió con que el rebaño sagrado. No, aquí no hay rebaños sagrados, aquí hay equipo de la cruz. ¿Le entras o no le entras? No, en aquella época yo tenía todo en su lugar. Le entro, luego dijo. Y miren, todavía ahí la traigo cacheteando las banquetas. Por eso John MacArthur dice lo siguiente: los fuertes en la fe deben ejercer su libertad con amor. Y los débiles deben resistir la tentación de juzgar. Ambos deben vivir buscando la paz que edifica. Ténganme paciencia en esas áreas donde yo soy débil y no me juzguen en esas áreas donde quizá aparentemente soy fuerte. Lo que debemos de hacer es buscar la paz que edifica. ¿Qué debo de hacer para que yo y mi familia no discutamos sobre opiniones? Debemos de recibir a nuestros hermanos y dejar que sea Dios quien trabaje en su santificación. Ese no es mi chamba, ese no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Preguntas de aplicación, ¿están listos? No, hombre, ustedes. De perdida muevan las piernas para que se les quite el frío. He cometido el pecado de forzar mi opinión en alguien más, interviniendo en la obra que el Espíritu Santo está haciendo. He cometido el pecado de forzar mi opinión. Estoy hablando de opinión, no situaciones de pecado, no situaciones de doctrina fundamental. He cometido el pecado de forzar mi opinión en alguien.
Siguiente pregunta. Al proveer mis opiniones, ¿genero controversia o ayudo a la edificación de mis hermanos? Es nada más mi opinión, sí, pero tu opinión lleva ahí un tanto de controversia. Ten cuidado, hay que tener cuidado, hay que pensar si esto edifica o destruye. Miren lo que dice Pablo en los siguientes versículos. Ambos buscan agradar a Dios. Yo ya le dije a mi esposa cuál es la forma de acabar con todos los problemas en casa. ¿Está de acuerdo conmigo en todo? Con eso se acaban los problemas, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle aquí? Ambos tienen el mismo objetivo. Ambos lo que buscan es agradar al Señor. ¿Por qué discutir en cuestiones de opiniones? ¿Por qué discutir a causa de los métodos? Los creyentes contendían y juzgaban por celebraciones en días especiales. Mire lo que dice el versículo 5, Romanos 14, 5. Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Los de conciencia débil pensaban de esta manera en aquella época. El creyente judío débil, él se sentía obligado a observar el día de reposo, que es lo que predicaba el pastor en esta mañana. Fueron muchos años que se lo cargaron, que le pusieron leyes y él todavía traía arrastrando esas prácticas. Además de otros días especiales asociados con el judaísmo, aunque ya no eran requeridos, todavía cargaban eso. El gentil débil, por su parte, él quería separarse de los días especiales de festividad, ya que les recordaba su antigua manera de vivir en el paganismo, en la inmoralidad, en la idolatría. Ellos querían apartarse de todo eso, no querían saber de nada relacionado con esas celebraciones. Por su parte, los de conciencia fuerte, ellos vivían sin ser afectados. Ellos juzgaban todos los días como iguales. No pasa nada, es simplemente un día. Para ellos no hacía ninguna diferencia. Y es como si yo en estos días, yo quisiera cambiar los días de la semana. ¿Has analizado el nombre de los días de la semana? Sunday, día del dios Sol. Monday, día del dios Luna. Es un día. Así le pongan el día que le pongan, no me afecta a mí. Pero si yo tuviera una conciencia más débil, yo diría, yo no voy a salir en Sunday ni Monday porque están alabando a esos dioses. No, yo no los estoy alabando, yo no les estoy siguiendo la corriente. Ese era el tipo de discusiones, por ponerlo en un lenguaje más actual o entendible. Aquí vemos nosotros que la solución era que cada uno escuchara su conciencia sin contender o juzgar a los demás. Miren la solución que nos da Pablo en este mismo versículo, Romanos 14, 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia conciencia. Conciencia. En cuestiones que no sean pecaminosas, hay que escuchar a la conciencia. Y como predicaba el pastor Chance en esta mañana, esto no quiere decir que le vamos a dar rienda suelta a todo lo que queremos hacer. No debemos de proveer para los deseos de la carne, como bien lo decía él. Debemos de escuchar nuestra conciencia. Cuando estamos en el Señor, cuando oramos, leemos la palabra, nos congregamos, alabamos a Dios, lo más seguro, y lo hacemos de corazón limpio, lo más seguro es que nuestra conciencia esté funcionando bien. Hay que escucharla porque la conciencia es un mecanismo dado por Dios para advertirnos. Miren lo que dice segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3. Estamos hablando de conciencia, no de presentimiento. Ay, presiento que esto va a pasar. No estamos hablando de eso.
sino de una conciencia. ¿Sabes qué? No creo que sea bueno, no creo que sea un buen testimonio. Yo creo que esto a lo mejor puede hacer caer. Me imagino que quizá no va a contribuir a la paz. Hay que escuchar la conciencia. Segunda de Timoteo 1:3, mira lo que dice. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Algunos lo criticaban, pero él dice, yo delante de Dios tengo mi conciencia limpia, tranquila. Es decir, no hay nada que me incomode internamente. Yo sirvo al Señor con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Hay que escuchar la conciencia, hay que buscar que no haya nada que ponga tropiezo en nuestra comunión con Dios. Si te sientes mal de hacer eso, escucha tu conciencia y no lo hagas. No lo hagas. Pero si tu conciencia no es afectada y crees que el Señor te da la libertad, hazlo sin ningún problema, siempre y cuando no sea de tropiezo para tu hermano, como lo veremos más adelante. Hay que responder a esas alarmas mientras estamos madurando. Y es que la motivación debe de ser siempre la misma. Miren lo que dice Romanos, y aquí es donde vamos nosotros a ver cuál debe de ser nuestra motivación. Romanos capítulo 14, versículo del 6 al 9, y ustedes me deben de decir cuál es la motivación. Romanos capítulo 14, versículos del 6 al 9. ¿Sí saben dónde está Romanos, verdad? Allá en el viejo continente, por si algún día quieren ir. ¿Sí está por allá? No, ¿verdad? Romanos, capítulo 14, 6 al 9. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿para quién lo hace? Para el Señor no lo hace. El que come, ¿para quién come? Para el Señor. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿para quién no come? Para el Señor, y da gracias a Dios. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, ¿para quién morimos? Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de muertos como de los que viven. 8 veces se menciona aquí, para el Señor. Para el Señor, cualquier cosa que tú hagas, hazla para el Señor. Si tú puedes agarrar esa rosca y decir, Señor, gracias por la provisión, gracias por este pan, te doy gloria, cómelo porque lo estás haciendo para el Señor. Pero también puedes decir, Señor, yo me voy a abstener de esto porque esto me hace recordar cosas que no quiero recordar y no quiero que me relacionen con algunas prácticas en mi vida pasada. También lo estás haciendo para el Señor. Y es lo que está haciendo todo, lo que está diciendo Pablo, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. Pablo llega a la raíz diciéndole que ambos grupos deben de buscar el mismo fin, la gloria de Dios. La gloria de Dios. El creyente fuerte come lo que le place y le da gracias al Señor. El débil come según su dieta ceremonial y agradece al Señor que hizo ese sacrificio por su causa. La motivación de ambos debe de ser agradar a Dios y así preservar la unidad de la cual estudiamos nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 3. Lo más importante es la unidad. Todo creyente debe de buscar agradar a Dios en todo lo que hace y la edificación de su hermano. Esto edifica a mi hermano, esto contribuye a la unidad, esto le da gloria a Dios, pues entonces lo hago. Mira lo que dice Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Primera de Corintios 10, 31 y 32. Miren el objetivo de que coma o que no coma siempre. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, de Dios. Versículo 32. No seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Todo hazlo por el Señor. Pablo ayuda a los hermanos a quitar su atención de la acción externa y los lleva a la motivación interna. Evalúate. Es más, aún evalúate por qué quieres que tu hermano piense como tú. ¿Por qué lo estás forzando a una cuestión de opinión? ¿Eso es para la gloria de Dios? ¿Estás seguro que agrada al Señor? Debemos de tener cuidado. Esto nos da cosas muy prácticas y ahí les voy. Agárrense de la silla. Primero, hay que distinguir entre lo que es un mandato y lo que es una opinión. Tengan cuidado, ya sean padres, ya sean líderes, ya sean lo que sea, tengan cuidado de distinguir entre un mandato y una opinión bíblica. Debemos entender la diferencia entre lo que la Biblia prohíbe y lo que son asuntos de conciencia, de preferencia. Número 1, ¿qué era? Distinguir. Número 2, debemos de buscar la unidad, no la uniformidad. La iglesia no necesita uniformidad en comidas, días de fiesta, para tener unidad, no. Lo que necesita la iglesia es amor, aceptación mutua basada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. R.C. Sproul solía decir esto al respecto de este tema. Dios no llama a la iglesia a la uniformidad en todo, sino a la unidad en lo esencial y al amor en lo demás. El puritano Thomas Watson decía lo siguiente: la unidad de la iglesia es una joya preciosa. No debe de romperse por cosas que Dios no ha hecho esenciales. Y muchas veces nosotros rompemos esa joya esencial. Debemos demostrar humildad con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú te consideras un hermano fuerte, con más conocimiento teológico, tu deber no es aplastar al débil, sino recibirlo en amor y ayudarle a madurar con paciencia. No intentes forzarlo a cambiar su conciencia mediante discusiones, burlas, controversias, presiones, indirectas. Nada de eso va a ayudar, al contrario. El fuerte no debe de burlarse del débil y el débil no debe de condenar al fuerte. Las convicciones personales deben de ejercerse sin poner una carga sobre los demás. Debemos de enfocarnos ambos en el Señor Jesucristo. Sea tu hermano del grupo débil o fuerte, es tu hermano y va a estar contigo por toda la eternidad. Más vale que comiences a llevarte bien con él desde aquí, porque allá en el cielo de seguro el Señor te lo va a poner a un lado. Así es de que mejor desde ahorita llévala bien. ¿Qué debo de hacer para que mi familia agrade a Dios en cuestiones de opiniones? Debo instruirlos a tomar decisiones bíblicas para el Señor, y no obedecer simplemente reglas externas. Todo debe de ser interno para el Señor. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Ya despertaron dos más, a ver si para las 3 de la tarde ya todos despertaron. ¿Hay cosas que hago por convicción bíblica fuerte o por la presión que ejercen los demás sobre mí? ¿Hay cosas que haces por convicción o porque te ponen presión los demás? Siguiente pregunta: ¿he sido culpable de poner presión sobre algunos hermanos en lugar de buscar agradar yo mismo al Señor? ¿He sido culpable yo de ponerle presión al hermano que le vaya al Cruz Azul? Pues total no sabe de fútbol y ya, ¿verdad? Pues no se va a condenar por eso.
sufrir durante su vida, ¿verdad? Pero pues allá él. Fíjense bien lo que ha sucedido hasta este momento. Les voy a dar el mapa de lo que hemos estudiado. Pablo ha dado varias razones para recibirnos. Lo primero que dijo es que Dios ya recibió al hermano en el versículo 3, por eso lo tengo que recibir yo. Lo segundo dijo es que Dios es su Señor, yo no soy el Señor de ese hermano. La tercera razón para recibir al hermano es que busca agradar a Dios. Lo vimos en los versículos del 5 al 9. Pablo ahora da una última razón teológica para recibir a ese hermano y perseverar en la unidad. Y esa razón es que todos, absolutamente todos, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Mire lo que dice el versículo número 10. Versículo número 10. Romanos 14, 10. ¿Soy yo o hace calor aquí? Hace calor, ¿verdad? Con razón hasta yo me estoy durmiendo. Bueno, ya nada, nos faltan 30 minutos, así es de que sí saben lo que les dije, ¿verdad? Sírvanse una taza de café y en lugar de tomársela, échensela a la cara y con eso se les va el sueño, siempre y cuando esté bien caliente. Romanos 14:10, miren lo que dice Pablo aquí, pero tú, es decir, hermano débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, hermano fuerte, este Pablo tiene para todos. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Pablo eleva el tono de su voz para indicar que nadie tiene derecho de juzgar a su hermano. Ese papel solo le pertenece a Dios. La preocupación principal no debe de ser la opinión sobre tu hermano, sino tu posición ante Dios. Mira lo que dice el resto del versículo. Porque todos, es decir, los de conciencia débil y los de conciencia fuerte, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. En ese tribunal de Cristo, que se conoce como el bema, en inglés lo conocen más como el bema de Dios. Bema, saldrá a luz la obra de cada uno de ustedes, la intención de cada uno de nosotros. Ese tribunal es solo para creyentes y no es para salvación, sino para ganar recompensas o para perder. Lo que está diciendo Pablo es, tú no tienes que pasar la noche en vela por tu hermano que no piensa como tú. Dios va a juzgar sus acciones, Dios va a juzgar sus intenciones, Dios se va a encargar de llevar a juicio todo eso que Él hizo y tendrá recompensa o la va a perder. Por esa razón, Pablo anima a estos hermanos a estar más enfocados en cómo nos va a evaluar el Señor, a estar evaluando al hermano. En lugar de estar jugando a ser juez, deberíamos de estar pensando seriamente que vamos a ser juzgados por Dios. No, esto no debería de infundir miedo, sino una humildad en nosotros, en prepararnos para ese día que vamos a estar delante del Señor. Nadie, absolutamente nadie, escapará de ese lugar. Y Pablo eleva a tal grado su tono que mira lo que dice en el versículo 11, hace referencia a Isaías 45:23 y dice en el versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este versículo no lo sabemos de memoria y lo decimos muchas veces. Todo mundo va a doblar la rodilla ante Dios, pero mira el contexto en el que está. En discusiones por cuestiones que no deberían de generar fricciones. Cada persona será evaluada. Por lo tanto, hay que confiar que Dios es el que va a trabajar en mi hermano, no yo. Hay que recordar que el juez es Cristo Jesús y no nosotros. Pablo reafirma esta idea de respetar y no juzgar, ni despreciar al hermano en cuestión de opiniones. Mira el versículo 12 lo que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta
Decir, tú no vas a dar cuentas de tu hermano. Tu trabajo no es la santificación progresiva de tu hermano. Tu trabajo es estar bien delante de Dios. Lo que debería de preocuparnos es que vamos a darle cuentas a Dios por cada uno de nuestros actos. ¿Con qué intención hicimos las cosas? Si nos esforzamos por la unión de la iglesia o promovimos la división. Si edificamos a los hermanos o los hacíamos tropezar con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras intenciones. Eso es lo que nos debería de preocupar. John MacArthur afirma que Pablo en este versículo destruye cualquier pretensión de superioridad espiritual, recordando que nadie es juez. Al final, solo Cristo es juez, y eso es lo que debería de preocuparnos. Esto tiene aplicaciones muy prácticas, y ahí les voy, agárrense. Bueno, primero despiértense, porque si primero se agarran y luego se despiertan, pues se van a caer. Debo juzgar y menospreciar menos a mi hermano y buscar más temor reverente a Dios. Deja de juzgar y menospreciar a tu hermano y mejor preocúpate más por tener un temor reverente a Dios. Número 2, debo de enseñar responsabilidad personal ante Dios. Debo enseñarle a los míos la responsabilidad que tienen ante Dios. Y su responsabilidad no es santificar a los hermanos en cuestión de opiniones. Número 3, esta porción elimina el control que busco ejercer sobre los demás. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios para forzarlos a hacer ciertas cosas. Es obra del Señor. Yo debo descansar en eso. Debo de promover el amor reverente, una unidad en lugar de uniformidad. Y nuevamente, no nos pusimos de acuerdo el pastor Chance y yo, no. Me ha de haber visto mis notas, eso sí, por eso sacó Romanos 14. Esto no es cuestión de pecado, esto no es cuestión de doctrina. La semana pasada públicamente se disciplinó a alguien aquí en nuestra iglesia. Estos son cuestiones de pecado, cuestiones que estamos nosotros trabajando, pero en cuestión de opiniones no debemos nosotros de generar controversias a este nivel. La semana que entra terminaremos este tema, si el Señor lo permite, en una manera muy hermosa que lo termina Pablo. ¿Qué debo de hacer para ayudar a mi familia a no caer en el error de juzgar y menospreciar en cuestiones de opiniones, no de pecado, no de doctrina fundamental? Debo enseñarles lo que la Biblia dice sobre enfocarse en el día que el Señor nos va a evaluar. Con eso no tendré tiempo para andar juzgando cómo vive mi hermano o menospreciando a mi hermano en cuestión de opiniones. El tiempo lo gastaré yo analizándome y buscando agradar al Señor. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Qué caray ustedes, voy a tener que dar la clase otra vez. Nos están escuchando como 4,830 personas en el internet. ¿Estoy más preocupado por cómo me evalúa Dios o por los gustos de mi hermano? ¿Qué es lo que me preocupa más? ¿A qué le dedico más el tiempo? Siguiente pregunta, ¿están listos? Eso, ya vi más personas animadas aquí. ¿Qué debo de hacer para estar más preocupado por mi evaluación en el tribunal de Cristo que en los demás? ¿Qué cosas prácticas debo de hacer? Seguramente el Señor les hablará a cada uno en sus corazones. Y espero que esta clase sea de beneficio, porque muchas veces, aún en el hogar, aún con los hijos, aún en el matrimonio, buscamos forzar nuestras opiniones y eso no es bíblico. No somos el Espíritu Santo, no somos Dios que juzga. ¿Alguna pregunta, duda que tengan acerca de este tema?